Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sicomar Susano y en esta ocasión vamos al seminario de depresión y duelo según la cultura. El día de hoy tenemos los siguientes textos como son la revista de neuropsiquiatría de Villaseñor, Rojas y Albarrán González, un enfoque transcultural de la depresión. Esto es 2006 de Lima, Perú. El siguiente texto es revista Malestar y Subjetividad, Antropología de la Depresión de Aguirres Bazán, de Ángel. Esto es en 2008 de Brasil. Y además tenemos en la agencia Sync.es en noticias acerca de la depresión. Tiene diferentes síntomas según la cultura de la población. En esta ocasión tenemos estos tres textos en los cuales nos vamos a basar para este seminario. Como les comento, vamos a dar en algunos puntos una retroalimentación y en eso consiste nuestro seminario. La depresión tiene diferentes síntomas según la cultura de la población, dice Zinc Salud. Un equipo liderado, esto es 2020, un equipo liderado por instituciones españolas ha comparado la vivencia del trastorno depresivo de unas 400 personas mayores residentes en España y en Nigeria. En España, la fatiga y el cansancio son síntomas prevalentes, mientras que en Nigeria lo es la desesperanza. Aunque la vivencia de depresión tiene un componente universal importante, en España la fatiga y el cansancio son síntomas prevalentes, mientras que en Nigeria lo es la desesperanza, según una investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental. El estudio publicado en la International Journal of Geriatric Psychiatry ha comparado los síntomas depresivos en un grupo de personas mayores residentes en España y otro en Nigeria, con trastorno depresivo, buscando puntos en común y diferencias. La depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es la principal causa mundial de discapacidad y la tercera edad es un colectivo especialmente vulnerable. Lo que principalmente hemos encontrado es que las personas mayores tienen depresión independientemente del lugar que residen, nivel socioeconómico y cultura en la que se vive. Si bien existen algunos aspectos culturales que influyen en que unos síntomas depresivos sean más discapacitantes para una u otra población, explica Alejandro de la Torre Luque, investigador en el Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la UCM y del CiberSam. El diseño del estudio y el método analítico son parte de las grandes novedades de este trabajo, cuya muestra fue en torno a 400 personas mayores españolas y nigerianas con depresión. Los investigadores obtuvieron datos de dos estudios paralelos de cada país: el estudio Edad con Salud y el Ibadan Study of Aging. Realizamos un análisis de redes que permitió averiguar qué síntomas están haciendo que el trastorno se mantenga o aquellos que podrían ser dianas a los que aplicar tratamientos específicos para reducir la carga global del trastorno, añade de la Torre. Una condición que afecta a más de 300 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. Se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Además, lo sitúa como la principal causa mundial de la discapacidad y la tercera edad. Es un colectivo especialmente vulnerable. No es una condición mental propia de los países occidentales. Todas las personas alrededor del mundo pueden sufrirla. Se hace imprescindible que los gobiernos pongan en marcha acciones específicas para paliar la depresión o sus factores de riesgo, como la soledad y el aislamiento social en la población mayor. Es una deuda que tenemos con nuestros mayores, reflexiona el investigador. En España, la fatiga y el cansancio son síntomas prevalentes de la depresión, mientras en Nigeria lo es la desesperanza. Además de la UCM y la UAM y CiberSam, en la investigación han participado Park Sanitary Sant,
Joan de Dieu, y el CIBER de Epidemiología y Salud Pública en colaboración con la Universidad de Ibadan, en Nigeria. Bien, esto por parte de SINC. Ahora continuamos con Enredalic, revista de neuropsiquiatría de Villaseñor Rojas Albarrán González, un enfoque transcultural de la depresión. Es la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, Lima, Perú. Esto es 2006. Un enfoque transcultural de la depresión. En esta comunicación, los autores pasan revista a las influencias de diferentes contextos culturales en la experiencia subjetiva de la depresión, así como sus manifestaciones conductuales. Es tarea decisiva del médico reconocer esa influencia a fin de precisar el diagnóstico, así como para las consecuencias terapéuticas. Felizmente, cada sociedad elabora sus propios modelos de expresión psicopatológica. Esto nos permite gozar de una amplia variabilidad semiológica, psiquiátrica, la misma que los clínicos debemos conocer bien para no perder el rumbo cuando sea preciso realizar un diagnóstico fino. Actualmente podemos auxiliarnos con modernos manuales diagnósticos que están diseñados para trabajar con sensibilidad cultural. Respecto a los trastornos del estado de ánimo, sabemos que tanto el grado como la manifestación del síndrome depresivo varían significativamente de una cultura a otra. Dado que el concepto de una cultura es fundamentalmente para comprender el abordaje que aquí se ofrece, proponemos la siguiente definición de cultura. Es la suma de lo que el individuo adquiere de su sociedad. Es decir, aquellas creencias, costumbres, normas artísticas, hábitos alimenticios y artes que no son frutos de su propia actividad creadora, sino que recibe como legado del pasado mediante una educación regular o irregular. También vale la pena abordar un poco sobre el concepto de aculturación. Se puede construir dos definiciones que permitan el estudio de un proceso de contacto. La primera de ellas, el proceso de aculturación, es el proceso de cambio que emerge del contacto de grupos que participan de culturas distintas. Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas entre las formas de vida de sentido opuesto que tienden a su total identificación y su manifiesta objetivamente en su existencia a niveles variados de contradicción. La segunda es la de un proceso de integración intercultural definido como el proceso de cambio que emerge de la conjunción de grupos que participan de estructuras sociales distintas. Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas entre los sistemas relacionales posicionales de sentido opuesto que tiendan a organizarse en un plano de igualdad y se manifiesta objetivamente en su existencia a niveles variables de contraposición. Tratar la cultura como si fuera una variable antropológica fija obstaculiza seriamente nuestra capacidad de entender y responder ante trastornos anímicos como el de la depresión. Los clínicos deben considerar que es realmente lo que está en juego para los pacientes cuando se enfrentan a una enfermedad concreta. La enfermedad mental puede estar tan estigmatizada en determinadas culturas que un diagnóstico de depresión sería inaceptable, por lo que se requiere acudir a los eufemismos. Evelyn Peusner-Apeloit considera que para un número total de médicos cada vez mayor resulta claro hoy en día que el diagnóstico de depresión está obligatoriamente ligado al conocimiento y reconocimiento de los síntomas y de los términos específicos de los que dispone el enfermo para expresar su tristeza y su desconcierto. Si la asociación disforia-enlentecimiento es más comúnmente encontrada en cualquier contexto cultural, las quejas somáticas y los sentimientos de persecución dominan el cuadro clínico de estados depresivos observados en las sociedades tradicionales de África Negra o del Magreb. En la psicopatología occidental, las ideas de autodevaluación, de indignidad, de culpabilidad, así como de conductas suicidas, representan el contrario de los criterios diagnósticos esenciales de la depresión melancólica.
Continúa escribiendo Pevsner. La mayoría de los tratados contemporáneos de psiquiatría y psicopatología se contentan con señalar la ausencia o la rareza de los sentimientos de culpabilidad en los síndromes depresivos que presentan en un contexto no occidental, pero esta precisión se hace solo de manera anecdótica y no como un hecho destacado que permita relativizar el carácter absoluto del saber occidental. Las diversas teorías occidentales concuerdan en cuanto a la necesidad de descubrir invariablemente invariables y en cuanto a la ambición idéntica de establecer una teoría de alcance universal, capaz de explicar exhaustivamente la totalidad de los fenómenos observados. En todo caso, los estudios de psiquiatría transcultural aportan la prueba intangible de que las expresiones psicopatológicas, lejos de ser idénticas en todos lados, presentan, al contrario, diferencias notables según las áreas culturales en que se observen. En cuanto a los sentimientos de culpa, Pevsner destaca que estos no son relevantes en contextos no occidentales. Sin embargo, para aquellos pacientes deprimidos educados en tradición judeocristiana, el sentimiento de culpa puede llegar a ser desmesurado. Insiste Pevsner, el melancólico no solo siente, sino que se quiere culpable. Llega al grado de confundirse con las fuerzas mismas del mal. Su dolor moral está indisolublemente ligado al sentimiento de falta, de una falta monstruosa de la que nada puede salvarlo. El delirio del melancólico es precisamente un delirio de culpabilidad. Su conciencia está completamente encerrada en sí mismo, en su pasado. El tiempo vivido es el del remordimiento, el de la falta, el del sufrimiento eterno, un tiempo fijado del que se excluye el porvenir. Su situación es la de un condenado a muerte. Se comprende que el suicidio sea entonces, por lo menos en potencia, la única salida, la salida ineludible del drama melancólico. Es notorio ver cómo el futuro melancólico no ha aprendido, no tuvo éxito en tal aprendizaje a hacer la diferencia entre las faltas mínimas y las faltas graves. Para él, toda omisión, todo deseo, todo pensamiento oculto pertenece al mal. La mínima presencia de suciedad física es el signo insoportable de la impureza y de la inmoralidad. La falta de mesura en la apreciación de lo fútil contribuye a la gestación del delirio megalomaníaco de culpabilidad del melancólico. Existen culturas en las cuales la depresión se manifiesta más como un estado físico que psicológico. Tal es el caso de, escribe Kleinman, de los pacientes chinos que manifiestan principalmente aburrimiento, fatiga, molestias, presión interna, dolor y mareo. Estos síntomas, codificados culturalmente, pueden confundir el diagnóstico entre los inmigrantes chinos en Estados Unidos, muchos de los cuales encuentran el diagnóstico de depresión moralmente inaceptable y además como una experiencia sin sentido. Una situación similar se presenta en las mujeres de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En un estudio en 2003, se encontró que tales pacientes manifiestan principalmente síntomas físicos de la depresión, debido a que culturalmente es más aceptada la manifestación somática que la emocional. Además, existe una diferencia significativa en el nivel de depresión de los pacientes sin alfabetización en comparación con los pacientes alfabetizadas. Esto puede ser debido a que las pacientes alfabetizadas cuentan con mayores oportunidades para expresar sus sentimientos de formas distintas. Este estudio refiere además que las pacientes de clase socioeconómica baja mostraban una diferencia significativamente mayor en el nivel de depresión que los otros grupos socioeconómicos. Es importante destacar que las mujeres de Dubái disponen de nulas posibilidades de hablar acerca de sus dificultades psicológicas, esto para no llamar la atención de los demás ni perjudicar
la reputación de sus familias y llevar deshonor a las mismas. En Tailandia se presentan mayoritariamente síntomas somáticos, aunque también el sentimiento de culpa está muy ligado a la depresión. Estos pacientes lo atribuyen a la creencia de malas muertes en vidas pasadas. Los síntomas manifestados por estos pacientes son principalmente tristeza, ansiedad, pérdida de interés y baja energía. En Marruecos, por ejemplo, el discurso etiológico tradicional que está relacionado con la forma de estar mal remite a dos actos principales, el hechizo y el fenómeno de la posesión. La lógica de la agresión que les atraviesa expresa una concepción persecutoria del mal, donde el origen de los problemas se encuentra siempre situado fuera de los sujetos. Es usual la manifestación de constantes quejas somáticas. Además, los pacientes se presentan con sentimientos de decepción y de ofensa entristecidos con habituales estados de agresividad. La frecuencia de síntomas somáticos depende en una importante medida de la forma en que se defina el término somatización. Este término puede reflejar el dualismo cuerpo-mente. Este término puede reflejar el dualismo cuerpo-mente que domina en la práctica biomédica occidental, mientras que para los médicos tradicionales como de la medicina china o náhuatl no existe la distinción entre lo físico y lo mental. Se ha considerado que las personas pertenecientes a culturas tradicionales no pueden hacer distinción entre las emociones de ansiedad, irritabilidad y depresión, pues tienden a expresar el distrés en términos somáticos. Por su parte, Kiermaier señala que los síntomas culturales específicos pueden conducir a un sobreconocimiento o la identificación errada de una afección psicológica. Por el contrario de lo hasta ahora planteado, en cuanto a que los no occidentales o los de extremo occidente, como nos gusta denominar a los latinoamericanos y en particular a los mexicanos, son propensos a somatizar sus afecciones. Las investigaciones más recientes confirman que la somatización es universal. Los síntomas somáticos sirven como modismos culturales de la angustia o aflicción en muchos grupos etnoculturales, y si resultan mal interpretados por el médico pueden conducir a procedimientos de diagnóstico innecesarios o inapropiados. Hay pues cada vez mayor evidencia que los síntomas somáticos son un modo de presentación de la depresión en diversas partes del mundo. Respecto a la variedad de expresiones culturales, el sufrimiento psíquico, cabe señalar que en los tres dialectos Magreb no existe ninguna palabra que exprese la forma directa del estado depresivo. La depresión se presenta enmascarada en forma de quejas somáticas o de estados delirantes que adoptan las características por eclosión súbita de un delirio rico y polimorfo en sus temas, en sus formas y en sus mecanismos, en ocasiones asociándose a trastornos de la conciencia y del estado de ánimo. Los síntomas más frecuentemente presentados son la astenia, anorexia, abulia, cierto estado de estupor y quejas somáticas en relación a la expresión corporal de los estados de ansiedad. En el caso de los nahuas de Alto Balsas, en el estado de Guerrero, en México, podemos considerar el susto o espanto como una modalidad depresiva. Según López Austin, la etiología del susto no es una pérdida del ánimo, como señala, es la pérdida de una entidad anímica localizada en la cabeza, que se denomina tonali, y que no tiene nada que ver con la concepción occidental del alma católica. Tonali es una palabra derivada del verbo tona, que significa irradiar, calor solar, y alma y espíritu. Dicha pérdida puede ser causada por el corte de cabellos de la fontanela, por actos físicos o violentos, por miedo intenso o por una impresión fuerte. Los signos y síntomas manifestados a este respecto eran en la época prehispánica pérdida de vigor, palidez, fiebre, hiporexia, hipersomnio y pérdida del brillo en la mirada. En la actualidad se considera que esta enfermedad es provocada por los aires.
los cuales roban el tonalí produciendo manifestaciones de ansiedad o depresión. Este síndrome etnocultural también se conoce en la región andina de los aymaras quechuas como susto y se manifiesta con diversos síntomas somáticos. Se les conoce también como mancharisca. Este mal es causado por la salida del alma de sus fines corporales, como consecuencia de las reacciones imprevistas en lugares donde se supone que habitan seres míticos. Se presenta en personas que al caminar en lugares oscuros reaccionan o con temor a estos espacios y caen en estados de ánimo lamentables acompañados de síntomas como náuseas, cefaleas, vómitos y en ocasiones cuadros delirantes alucinatorios. Para los mapuches en Bolivia, los problemas de ánimo pueden ser tanto de causa natural, esfuerzo, contraste, brusco de temperaturas, como sobrenatural, mal por transgresión o envidia. Sin embargo, dentro de esta misma cultura, se marcan las diferencias. Para los mapuches urbanos. La tristeza y el llanto son el síntoma referido con mayor frecuencia como indicativo de depresión. Entre los mapuches rurales será la pérdida del apetito y el enfermarse. Estas poblaciones no indígenas, la depresión. En poblaciones no indígenas, la depresión es la forma más frecuente del duelo prolongado. En un estudio desarrollado en chilenos y mapuches, la tristeza fue la causa más frecuente de malestar psicológico durante el duelo. Un estudio publicado por Mario Gabriel Holbeck entre diversos pueblos bolivianos aporta datos sobre trastornos mentales afectivos, síndromes afectivos de influencia mítica o enfermedades étnicas por presentarse en grupos de aborígenes, campesinos e indígenas urbanizados que explican este tipo de males con contenidos míticos. En la cultura andina se conoce como un síndrome afectivo a la pena o tristeza, que es el mal más generalizado del alma andina. Por su parte, Camacho, en el 79, observó una fuerte prevalencia de depresiones en indios campesinos quechuas del valle de Cochabamba y los clasificó de acuerdo a las causas que les provocan tristeza y pena. Amartelo, provocado en los hijos por el abandono de los padres. Songonan na Ipurishan, pesadumbre profunda y contagiosa acompañada de ideas suicidas. Ushtisga, ocasionada por destrozos económicos. Kashgonanay y Pechonanay se relacionan con frustraciones amorosas. Síndromes afectivos de influencia hispánica. Se han conocido siempre los términos de depresión y melancolía. Amartelo es una reacción vivencial anormal de pena y tristeza que, según Aguilo expresó amor frustrado. La tiricia se describe como un cambio de estado afectivo caracterizado por la pérdida del ánimo. Síndromes afectivos transición cultural resultan síndromes como susto, tristeza, colérica, tristeza. Síndrome delirante místico comprende reacciones vivenciales y afectivas anormales en braceros quechuas de la caña, presentando delirios místicos religiosos. En la tradición mapuche en Chile, cuando se habla de Hueñancutún, queriendo identificarlo como pena, se está definiendo un estado de persistencia del dolor. En el tiempo, la persona sigue viviendo, lleva una vida normal, pero en determinados momentos surge el recuerdo doloroso. La actitud en estos momentos de recuerdos dolorosos es diferente a la del no mapuche. Para la persona mapuche es necesario detenerse en la actividad que se está realizando y dejarse inundar por el sentimiento. La depresión no es un término que la etnomedicina mapuche reconozca, más allá de la entidad que se busque como equivalente de depresión.
El concepto propio más cercano parece ser el de enfermarse, sobre todo para entender los fundamentos culturales de la depresión en la cultura mapuche. Es indispensable comprender los motivos que puede haber para enfermarse. Cuando se intenta entender lo que ocurre a una persona mapuche que se ha enfermado, la primera dificultad que se encuentra en un trabajador de la cultura mayoritaria es la falta de expresión de sentimientos. Los psiquiatras denominamos alexitimia a la incapacidad de algunas personas para distinguir sus emociones y poder expresarlas verbalmente. Algunos estudios han encontrado que las mujeres en general expresan más las emociones de alegría e ira, y los varones deben controlar más sus expresiones. En culturas que mantienen alta distancia jerárquica se comunican solo aquellas emociones que contribuyan a diferenciar el estatus, pues la comunicación de emociones positivas podría llegar a entenderse como falta de respeto. Por lo tanto, las formas de expresión tienden a moderarse. Por el contrario, en sociedades de baja distancia jerárquica, los sujetos son animados a expresar sus sentimientos de forma libre. Algunas manifestaciones culturales diversas de la expresión que vale la pena mencionar serían, por ejemplo, que en Venezuela es frecuente la expresión me siento tan mal que no me provoca ni bañarme. La abolición de ese deseo como expresión y medición de la magnitud del malestar solo puede darse en el Caribe, donde los aborígenes se bañaban aún con fiebre. Lo que no podían entender los conquistadores españoles, sería raro que algún europeo dijera algo parecido. También podemos señalar a la depresión por agotamiento laboral o burnout y quizás se le pueda relacionar con el trabajo como un valor cultural, pues no hay que olvidar que los japoneses mueren de tanto trabajar con el karoshi. Es indispensable extender la concepción de la salud atendiendo tanto la enfermedad del paciente como el resto de los elementos que conforman su entorno social, lo cual implica sus redes de apoyo, su funcionamiento social, laboral, familiar y personal. Para ello, el clínico debe contar con una especial sensibilidad cultural que le permita ahondar en la vivencia del paciente y con ello contribuir a su mejora. Es vital tomar en cuenta la identidad del paciente, su grado de identificación con su cultura, su capacidad de percibir y manifestar su padecimiento y la forma en que se solicita atención. Cuando realizamos una aproximación cultural, intentamos buscar principios generales de explicación que contribuyan a la comprensión de las diferencias entre las comunidades. El diagnóstico de la depresión está ligado al conocimiento y reconocimiento de los síntomas en términos específicos que dispone el enfermo para expresar su tristeza y su desconcierto. Considerando que Pesner-Apeloid afirma que la diversidad de expresión de las manifestaciones psicopatológicas vuelve caduca la adopción de un modelo único, universal de descripción, de clasificación y de interpretación de los trastornos mentales, proponemos la utilización de un manual adaptado culturalmente a nuestra población latinoamericana, que representa nuestra propia sensibilidad cultural. En conclusión, consideramos que se debe examinar cuidadosamente la modalidad de expresión de la enfermedad mental del paciente, aprendiendo, respetando y valorando los elementos culturales impresos en ella. Listo por ahora, hasta aquí, pero posteriormente dejamos pendiente el texto de revista Malestar. En este caso sería Antropología de la Depresión de Aguirre Bazán. Parece que este está muy completo y por ahí son alrededor de 40 hojas. Entonces lo dejamos para un siguiente podcast. Por ahora me despido. Nos vemos en el siguiente seminario. Hasta luego. Mi nombre es Sicomar Susano. Que tengas un excelente día. Hasta luego.